estamos hablando de desarrollo, construcción y crecimiento. Hoy quiero compartir con ustedes el tema ingeniería espiritual, conociendo el diseño de Dios para el desarrollo en nuestra vida. La ingeniería nos habla de invención, la ingeniería nos habla de diseño, la ingeniería nos habla de perfeccionar lo que ya se ha construido, nos habla de manejo, nos habla de procedimientos. Y tú y yo no podemos conformarnos con lo que estamos viendo. Tú y yo tenemos que avanzar en la medida que el Señor va dándonos oportunidades y se van abriendo las puertas. Estamos en el tiempo ideal donde el Señor desea conectar la fe con el crecimiento. Aunque usted no diga amén. Estamos en el tiempo ideal donde Dios desea conectar la fe con el crecimiento. Fe es confianza en Dios y el crecimiento es producto de la ingeniería espiritual. Quiero invitarte a Filipenses capítulo 1, verso 6, donde el Señor nos habla de liderazgo cristiano, donde el Señor nos habla de desarrollo personal, para que podamos nosotros conectar con lo que el Espíritu Santo está provocando en nosotros, porque la ingeniería espiritual es un trabajo que Dios está haciendo dentro de nosotros, y a través de ese desarrollo espiritual, Él se mueve a través de nosotros. Aunque usted no diga amén. Amén. Dice Filipenses capítulo 1, verso 6. Estoy seguro, oiga cuál era la convicción del apóstol Pablo. Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Amén. Que el Señor añada gracia a su palabra. Amén. En este pasaje nosotros vemos que el apóstol Pablo tenía la convicción de que Dios termina lo que comienza. Dios no abandona la obra de sus manos. Y él dice que su propósito para con cada uno de nosotros es completar la obra. Él no nos abandona hasta que queda completamente listo lo que Él diseñó. La palabra de Dios es el plano que Dios nos entrega para que podamos entender lo que Él está haciendo. A cada uno de nosotros Él nos carga, nos empapa, nos llena con revelaciones, con sueños, con visiones, para que nosotros podamos nutrir la obra, para que nosotros podamos participar de la obra. Y esta obra comienza dentro de nuestro corazón. Cada creyente está siendo construido por Dios desde dentro hacia afuera. Y lo que Dios está construyendo en nosotros, dice Filipenses 1:6, es la buena obra. ¿Qué significa esto? Cuando yo vi que Dios está completando en nosotros la buena obra, yo le pregunté, Señor, ¿cuál es la buena obra? ¿De qué se trata la buena obra que tú deseas completar? La buena obra, por definición, nos habla de salvación, pero no se queda ahí. ¿Por qué? Porque la salvación es un acto en el cual el Espíritu Santo nos bautiza y nos hace parte del cuerpo de Cristo, nos sumerge en su presencia y nos injerta para que seamos parte de la familia de Dios. Pero ese acto se manifiesta en nosotros a través de un proceso que se llama la santificación. Por lo tanto, la buena obra no solamente es salvación, también es santificación, y por ende, la santificación, que es el proceso de cómo Dios va trabajando en nosotros, trae lo que nosotros definimos como la transformación. O sea, que la buena obra de Dios consiste en salvación, santificación y transformación. Y la transformación es el proceso de ingeniería espiritual que el Espíritu Santo está desarrollando en cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, es necesario que yo me vaya. ¿Por qué? Porque Él es el arquitecto. Es necesario que yo me vaya para que venga quien pone en movimiento la obra, quien tiene el financiamiento, quien tiene los recursos, quien tiene el poder. ¿Y de quién estamos hablando? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era necesario
que se revelara en la iglesia porque Él es que construye la iglesia. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, vamos a descubrir lo siguiente: del Padre son las operaciones, del Hijo son las planificaciones y del Espíritu Santo son las ejecuciones. Primera de Corintios nos dice esto. El Padre dice: hagan el bombillo. El Señor diseña el bombillo, es el arquitecto, y el Espíritu Santo es la luz, la energía que entonces desprende, emana del bombillo. Él es la energía, Él es la fuerza, Él es la luz. Por lo tanto, quien lleva a cabo la obra es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la Biblia en Génesis 1:1, que se movía sobre la faz de la tierra y estaba ordenando todas las cosas porque aún no estaban terminadas. Es un producto en bruto lo que dice Génesis 1:1: en el principio creó Dios, todo estaba creado, pero el Espíritu Santo se movía sobre la faz porque estaba estableciendo el orden del diseño divino. Hoy el Espíritu Santo sigue moviéndose y trayendo a nosotros ese orden perfecto, esa ingeniería espiritual para construir en nosotros estructuras capaces de resistir peso, presión y tiempo. Un arquitecto diseña, un ingeniero construye. Ese ingeniero tiene que lograr que esa obra pueda soportar el peso del edificio, pueda soportar la presión que va a recibir ese edificio con el movimiento. No sé si ustedes han estado en estructuras que tienen, por ejemplo, parqueo soterrado, que cuando un vehículo entra en la rampa, el edificio se mueve, porque está creado precisamente para que pueda tener esa ondulación, porque si fuera rígido se quiebra. Entonces esa estructura se mueve y muchas veces hasta rebota muy fuerte porque está preparado para eso, para que pueda recibir, aceptar la presión que se ejerce sobre el edificio y, lo más importante, que pueda permanecer en el tiempo. Esa es la misma obra que el Señor está desarrollando en nosotros. ¿Dónde está la clave para nuestra vida en este día? Debemos entender que Dios es un constructor perfecto, pero Él requiere que nosotros podamos permitirle que trabaje. Muchos de nosotros queremos las bendiciones de Dios, pero no le permitimos a Dios trabajar. Le hacemos huelga a Dios. Se levantan los sindicatos a reclamar lo suyo, a buscar lo suyo. Entonces queremos nosotros entorpecer la obra porque comenzamos a reclamarle a Dios: el pago no está llegando a tiempo, no tenemos lo que esperábamos, la obra se retrasó. Y quiero decirte algo importante que se desarrolla en toda obra. En toda obra hay procesos que generan retrasos, cambios, alteraciones. El líder tiene que aprender a administrar los retrasos en la obra. Cuando el líder no está preparado para administrar dicho retraso de Dios en la obra, si yo no acepto el retraso de Dios, yo me voy a estancar, yo voy a entrar en crisis. Y cuando hablo del retraso de Dios, no es que Dios se olvidó, llegó tarde, se quedó sin recursos, no. Es que es parte del proceso. El que no lo entiende soy yo. Y yo lo llamo retraso. Pero eso estaba presupuestado, eso estaba preestablecido, eso estaba planificado. Porque en ese estrés, Dios permite que se revele lo que hay en el ambiente, en el corazón. ¿Usted sabe quién sabe de esto? Nehemías. Vamos a llamar a Nehemías, vamos a preguntarle: Nehemías, ¿cómo te fue a ti en el proceso de ingeniería espiritual? Nehemías nos va a decir: yo aprendí algo que el Señor me mostró en el proceso de reconstrucción de los muros, llamado la ingeniería del propósito. Nehemías aprendió que en el retraso de Dios se da la ingeniería del propósito, y la ingeniería del propósito implica que él, como siervo del Señor y como líder, entendió que no solamente estaba construyendo muros,
sino que estaba edificando corazones. La ingeniería del propósito trata de ajustar nuestra vida al propósito que el Señor está desarrollando. Cuando tú y yo somos parte, por ejemplo, de la iglesia, nosotros nos enfocamos en un punto, por ejemplo, en la obra, el templo. Establecer el templo. El templo es parte de la obra, pero no es la obra. El Señor ve todo en su conjunto y es lo que Él llama la ingeniería del propósito. Por eso Nehemías dice, yo entendí en la mano del Señor que no estaba solamente reconstruyendo muros, sino el corazón de un pueblo. Por eso tuve que organizar, motivar, resistir la oposición y completar la obra en el tiempo que se me había pautado. Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén en 52 días. Fue una hazaña, pero hubo retrasos, porque se levantó oposición, porque el pueblo se desanimó, porque las personas se agotaron, y todo eso él lo tuvo que gestionar. A nosotros nos pasa igual, nos agotamos, entramos en crisis, vienen los pleitos, nos quedamos sin trabajo, volvemos a tener el trabajo, nos quedamos sin dinero. Todos esos retrasos son parte de la obra. Dile al que está a tu lado, dentro de la ingeniería espiritual hay un propósito. Díselo, por favor. No te desesperes en los retrasos de Dios. Díselo, por favor. No te desesperes en los retrasos de Dios. Si no, vamos a preguntarle a Moisés. Oiga cómo fue la ingeniería de propósito en la vida de Moisés. Él estuvo 40 años en Egipto, 40 años en Madián y 40 años en el desierto. 120 años en el proceso de la ingeniería del propósito. En ese tiempo, ¿usted cree que Moisés no se desesperó? ¿Usted cree que no tuvo días difíciles? ¿Usted cree que no tuvo que experimentar el retraso de Dios en la obra? Claro que sí. Le tocó todo esto porque el tiempo de Dios no es el nuestro, ni sus caminos son los nuestros. Nosotros estamos aprendiendo a caminar con Dios. Dice la Biblia que no caminó con Dios, ¿verdad? Pero fue un proceso en su vida donde él aprendió día tras día a ir al ritmo de lo que Dios estaba marcando para su vida. A Moisés le tocó en esos 40 años en el palacio. ¿Qué usted cree que aprendió Moisés? ¿Usted sabe qué aprendió Moisés? A manejar el peso de la obra. Porque en el palacio a él lo enseñaron a gobernar. ¿Qué no aprendemos nosotros en un palacio si no es a gobernar? Cómo se administra el poder, cómo se administran los recursos. ¿Y qué usted cree que aprendió Moisés cuando estaba en la escuela de los faraones? Porque Moisés era príncipe en Egipto. Él fue adoptado por la hija de faraón, él recibió educación de príncipe. Él recibió educación de heredero, como estadista. ¿Y usted cree que fue por casualidad? No, que su mamá lo puso en una canasta, quien lo llevó a ese punto específico fue Dios. Porque tenía preparado para él 40 años en el palacio. Cuando Dios nos mueve en una dirección, no nos resistamos. Nosotros sentimos que es retraso, nosotros sentimos que es pérdida, nosotros sentimos que es prueba y nos cuestionamos, lo estoy haciendo todo mal, todo me está saliendo mal. Y el Señor nos dice, no es un retraso, es el tiempo del proceso. Cuando Moisés sale del palacio, él creía que todo estaba listo. Entonces Dios lo llevó 40 años al desierto, donde una persona lo puso a trabajar con ¿qué? ¿Quién recuerda? Con las ovejas. ¿Usted ha conocido un animalito más noble que una oveja? ¿Más pausado que una oveja? Ahora, ¿cómo era Moisés? La Biblia nos dice que Moisés tenía una combinación en la cual él manifestaba que era un líder colérico sanguíneo. O sea, un individuo que prendía con mirarlo, no había que acercarle fósforo encendido. Él prendía fácil, porque un día estaba paseando por un lugar y vio a un egipcio que estaba abusando de un hebreo. ¿Y qué hizo? Lo reprendió. Mire, usted no se... Él tenía la autoridad para decirle, pero usted sabe qué hizo Moisés. Se volvió un ninja espiritual.
Moisés era violento. Un individuo, por la presión y el estrés que había, el choque cultural. Su madre fue su nodriza, lo ayudó a nunca olvidar su origen, pero él estaba en un lugar donde no pertenecía, pero tenía que aprender la costumbre. Había un gran estrés. Él veía cómo maltrataban a su nación, a su pueblo, estaba irado con los egipcios. Y esa fue la oportunidad de buscar venganza. Lo mató aquel egipcio. Quizá entró en una disputa, en un pleito, y terminó matándolo. Pero ese fue el hombre que Dios usó para liderar al pueblo de Israel. Sí, lo usó. Pero antes de poder guiar a un pueblo, ¿qué hizo Dios? Lo llevó a pastorear ovejas. Entonces dice Números capítulo 11, que el hombre más manso sobre la tierra era Moisés. Oiga, el colérico Dios lo puso flemático. Lo aterrizó. El hombre era tranquilito. A Séfora nunca le alzó la voz. ¿Por qué? Porque era un hombre manso, era un hombre tranquilo, humilde. ¿Y dónde aprendió eso? Fueron 40 años pastoreando ovejas. Porque a la primera oveja que él le llamaba la atención, le daba hasta un ataque del corazón a esa pobre oveja. La oveja que tú la presionas, la maltratas, se le rompe las patas, se enganchan, se pierden. Él tenía que ser paciente, amoroso. Entonces él fue a la escuela para aprender a gobernar, pero también fue a la escuela para aprender a amar. Porque luego le iban a tocar 40 años en el desierto con un pueblo que dice la Biblia que era duro de servir y con el cual él tenía que ser amoroso. Visión de gobernante, pero manos de seda para tratar con ese pueblo. La ingeniería del propósito. Dios sabe para qué te está preparando. Quizá hoy no tenemos nosotros la idea completa, pero no nos podemos resistir. Pero todo lo que me ha pasado, todo lo que he perdido, todo lo que he sufrido, es parte de la ingeniería del propósito. Es parte de lo que Dios está construyendo. Hermano, pero es que yo tengo una sola dificultad, que se me está pasando el tiempo. Pero ¿de qué tiempo me estás hablando? ¿En qué plano tú estás viendo las cosas? Porque tú y yo estamos en el lobby de la eternidad. Lo que Dios a ti y a mí nos está enseñando en estos 70, 80, 90 años es que Él nos ama. Pero Él no nos ha mostrado ni un 1% de lo que tiene preparado. Y ya nosotros pensamos que la vida se acabó, que todo terminó, que perdimos el tiempo. Y el Señor dice, ahora es que falta, porque estás en la antesala de la eternidad. A los cristianos nos han hablado del kairos de Dios. Nos han hablado del cronos. El crono es el tiempo que medimos. El kairos es el tiempo de Dios en nuestra vida. Pero no se queda ahí, porque la Biblia también nos habla del pleroma de Dios. El tiempo del cumplimiento perfecto de Dios para todas las cosas. Y tú y yo estamos navegando en medio de ese proceso de bendición en el cual no nos podemos desesperar. Así que yo quiero que mires al que está a tu lado nuevamente y le digas, resiste, porque no hay retraso en Dios. Es parte del propósito. Cuando Dios se toma su tiempo con una persona, es porque Él quiere que esa persona esté lista para resistir el peso, la presión y el tiempo. Entonces Dios, como un buen arquitecto, entiende de ingeniería. Y el que entiende de ingeniería sabe que un buen arquitecto no improvisa, sino que, como en una ocasión contaba un arquitecto muy experimentado, él decía, como arquitecto, sé que el error más costoso en una construcción no es el visible. Cuando tú vas, por ejemplo, a comprar un apartamento, una casa, ¿qué tú estás viendo? Lo que a simple vista te muestran. Entonces uno que ha visto 2 o 3 apartamentos se cree experto y entonces comienza a opinar, uy, qué buena terminación aquí.
Y estas paredes, resistentes, muy buenas. Y uno se cree experto. El verdadero arquitecto sabe que la debilidad de la obra no está en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Por eso, este arquitecto decía, yo me concentro en calcular lo que no se ve. ¿Por qué? Porque lo que no se ve es lo que sostiene todo lo que se ve. Si no se hizo un buen cálculo que pueda sostener el peso y la presión, la estructura no va a permanecer en el tiempo. No es solamente que se vea bonito. ¿Y en qué nosotros nos concentramos? En lo que se ve. El Señor dice, yo estoy mirando lo que no se ve. Porque a través de la construcción de lo que no se ve, entonces puedo traer a la vida, puedo manifestar, puedo establecer lo que se ve. Por lo tanto, como hijos de Dios, tenemos que pedirle a Él que nos muestre su propósito, el propósito de su ingeniería, para que nuestra vida no se derribe, para que no se venga abajo con la presión de la prueba, para que podamos manifestar su propósito en el momento oportuno. Dios, que es un buen constructor, cuida los cimientos. Los cimientos de nuestra vida es el carácter. El Señor sabe lo que nos motiva. El Señor sabe lo que nos mueve. El Señor sabe cuáles son nuestras prioridades. Y lo que Él quiere que tú y yo podamos definir en esta temporada son esas prioridades. Que podamos entender que Él está diseñando en nuestra vida una obra que pueda permanecer. Por lo tanto, no te desesperes, no te apresures, no quieras cambiar los tiempos, no quieras apresurar la obra, deja que Dios se tome su tiempo. Eso duele, hermano, y yo lo sé. Pero si tú y yo hemos aprendido del Señor, debemos entender que hay cosas que nos van a ayudar a entrar en la ingeniería del propósito. Número 1, la oración. Porque a través de la oración se desarrolla un sentido espiritual que es el discernimiento. Y el discernimiento es aprender a escuchar la voz de Dios. El discernimiento es aprender a escuchar la voz de Dios. Dios no le interesa que nosotros nos concentremos en ejecutar nada, porque Él tiene un tiempo pautado. Nosotros estamos preocupados por la ejecución de la obra. Dios está ocupado en la preparación de la obra. Porque cuando todo va en orden, fluye, se establece. Porque hay prioridades, porque hay motivaciones balanceadas y hay un carácter definido, firme, que pueda sostener la obra. Lo único que sostiene una vida en el momento de crisis, lo único que mantiene firme un hogar en el momento de crisis, lo único que mantiene una iglesia firme en los momentos de crisis son las convicciones, la certeza de que lo que Dios dice y establece se cumple. Por lo tanto, dejemos que Dios obre, dejemos que Dios actúe, no nos apresuremos, tenemos que permitir que Dios trabaje, que Dios fortalezca el cimiento, que Dios nos muestre el camino, que no hay retraso en lo que está sucediendo en nuestra vida, que así como Dios se ocupó de guiar a Moisés y le dio sabiduría a Nehemías y le habló al apóstol Pablo y le dijo, el que comienza la buena obra la termina, el Señor va a completar en ti y en mí esa buena obra. Yo quiero que pienses por un momento en esta mañana en cuál es esa situación que en tu vida te ha estado causando dolor, te ha estado causando estrés, te ha inquietado, te ha hecho sentir
desesperado y desesperanza. ¿Tú sabías que hay muchos cristianos que están en una tranquila desesperación? Tú los ves tranquilos, los ves sentados, pero ellos están desesperados. Pero hemos aprendido a administrar la presión de esa manera. Estamos en una tranquila desesperación. Y el Señor quiere que estemos en la paz que sobrepasa todo entendimiento, no en una tranquila desesperación. El Señor quiere ministrar nuestros corazones en este día de la siguiente manera. Tú y yo tenemos que pedirle: Señor, revélame tu plano, revélame tu propósito, revélame lo que tú estás construyendo y trabajando en mí para que yo pueda esperar en ti. Revélame esa obra que tú estás cumpliendo, lo que no se ve. El Señor le dijo al profeta Samuel: tú miras lo externo, yo miro el corazón. ¿Qué es lo que tú ves, Señor? ¿Qué es lo que tú estás construyendo? ¿Qué tú me quieres enseñar? Pídele al Señor con todo el corazón que te revele ese plan, para que no estés más en tranquila desesperación, para que puedas entender de qué se trata la ingeniería del propósito de lo que el Señor está estableciendo en tu vida. Yo te pido que cierres tus ojos ahí donde estás un momento y puedas hablar con el Señor un poco. En esta mañana, en este día, el Señor quiere colocarse en nuestra atención como el Dios que provee, el Dios que suple, el Dios que ama, el Dios que sostiene la estructura, el Dios que hizo los cálculos para que el edificio de nuestra vida no se derrumbe. Tú y yo estamos en las mejores manos. Y Él nos dice en este día que Él ha entendido nuestro dolor, que Él conoce nuestro clamor y que Él ha prometido completar la obra que inició en nosotros. Por eso Él está organizando, por eso Él está motivando, por eso Él está mostrándote el diseño, porque Él desea completar en ti lo que Él planificó. El Señor quiere que le conozcamos como ese Padre que provee. Quizás por un momento sentiste que la línea de producción en tu vida se detuvo y te quedaste sin recursos. Sentiste que los proveedores no te tomaban las llamadas, que los clientes comenzaron a presionarte, que tus finanzas comenzaron a tambalear, y es porque algo andaba mal, porque algo habías hecho mal, porque Dios te está llamando la atención, porque Dios te está castigando, porque tú no vales nada. ¿Quién sabe lo que en el proceso tú y yo hayamos pensado? Pero Dios, que nos conoce y que ha prometido terminar la obra, nos dice en este día: ora y escucha, ora y escucha. El Señor quiere que en la oración aprendamos a escuchar su voz, porque Él tiene esa provisión, Él tiene esa respuesta. Él no llega tarde, Él está pendiente de ti, Él conoce tu necesidad, Él no te ha dejado solo. Él ve cuando falla el vehículo, Él ve cuando viene la oposición, Él ve cuando te llaman los acreedores. Él lo ve, Él lo ve. Pero recuerda que Él también está viendo tu corazón, lo que pasa en tu corazón cuando entra esa llamada, lo que pasa en tu vida cuando
tú eres sometido a prueba y el edificio necesita sostener peso y presión. Y por eso Dios ha estado trabajando en nosotros a través del retraso, lo que nosotros entendemos como el retraso de Dios. Y el Señor nos dice en este día, no es un retraso, es una espera. No es un retraso, es una obra de fe lo que estoy pidiendo de ti. Es que estoy formando en ti un edificio, una obra resistente, con carácter, con la motivación correcta, cuya mente está enfocada y orientada en prioridades. Te voy a preguntar algo muy íntimo. No tienes que responderme. La respuesta es para ti mismo, pero te lo voy a preguntar. Es algo que solamente tú lo puedes responder. ¿Crees tú que el discernimiento y la visión que tienes hoy es la misma que tenías cuando inició este año? Tú y yo sabemos que no. Tu visión hoy día es más clara. Tus decisiones hoy son más firmes. Estos procesos han formado en ti el carácter de un hombre, de una mujer, listo para liderar, listo para gobernar. No, tú no eres igual a lo que eras cuando inició este año, tú eres mejor. Porque Dios ha estado formando en ti el carácter de un líder, de un hombre, de una mujer listo para gobernar, listo para dirigir, preparado, como lo estuvo Moisés en el palacio con las ovejas y luego en el desierto. Y Dios lo ha permitido porque está construyendo una obra maravillosa en nosotros. Por eso yo te invito a que adoremos al Señor en esta mañana a través de esta verdad, a través de esta bendición, y que le digamos con todo el corazón: Señor, tú me has traído hasta aquí y no para volver atrás. Iván hablaba al inicio de aquellos que tienen un espíritu diferente, y tú eres ese hombre, tú eres esa mujer cuyo espíritu es diferente porque ha sido perfeccionado, renovado, transformado, edificado por ese ingeniero llamado Jesucristo, que no falla, cuyo plano vino de un Padre de amor que tiene su mirada puesta sobre nosotros y cuyo espíritu es el que hoy nos levanta en el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Dios que provee. Amén.